Muy buenas con todos, somos alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín para hacerles presente por medio de este trabajo de Economía Mundial y Latinoamericana el trabajo de países analizando el país de Colombia, a cargo de nuestra docente Juliana Bautista y los integrantes que ustedes ven en pantalla. Empecemos por el capítulo 1 por medio de los aspectos generales, hablando sobre una pequeña reseña histórica del país. Colombia surgió, al igual que los demás países iberoamericanos, como producto de una colonización que con el tiempo quiso hacerse un país independiente políticamente. Hay una guerra en Colombia de la cual se conoce con bastante apego, que es la Guerra de los Mil Días, que duró de 1899 a 1902, principalmente por causas territoriales. De 1948 a 1957 se dio la denominada guerra entre liberales y conservadores, también por causas políticas. Y durante los últimos 40 años ha existido lo que se conoce como la Guerra de la Coca, que ha sido una guerra que ha venido desgastando socialmente y políticamente al país por medio de la corrupción y el tráfico ilegal de las drogas, ¿no? Como lo dice el nombre. Y Colombia, aún así, con el tiempo, obtuvo un crecimiento económico debido a que la política de protección del producto nacional hizo que la comercialización del grano de café se hiciera con mucho más frecuencia. Ahora hablemos de la localización y la geografía del país. En cuanto al país de Colombia, su situación geográfica es que básicamente por el noreste se encuentra con Panamá, en oriente con Venezuela y Brasil, y por el sur se encuentra con Ecuador y con Perú. Tiene un área submarina más o menos de 1.600 kilómetros cuadrados en la costa del Mar del Caribe y la costa pacífica de unos 1.300 kilómetros. Y ah, bueno, Colombia, aún con estos datos, es considerado el 26º país más grande del mundo y su territorio se encuentra localizado al noroccidente de América del Sur, sobre la línea equinoccial en plena región tórrida y equidistante de los extremos del conjunto de las naciones americanas. Ah, Acerca de sus aspectos geográficos, lo único que hay que resaltar, o lo más resaltable de este país acerca de sus aspectos climáticos, es que se define a Colombia como un país con bastante insolación diaria, en el cual no muestra variaciones en gran escala durante todo el año, ¿no? Respecto a su clima. Y la diferencia entre promedios de los meses más cálidos a más fríos es solamente de 5 grados. Por último, hay que resaltar que Colombia cuenta con Amazonía, sierra y una planicie, así como con cordilleras o central y occidental, oriental. Pasemos a las características sociales y culturales de la población del país de Colombia. Dentro de sus aspectos sociales y culturales encontramos puntos positivos y negativos sobre los cuales vamos a hablar. Primero sobre los positivos, que es una geografía, tiene una geografía andino-costera, que es decir que sus fronteras las comparte pues con Perú y Ecuador en el sur, con Panamá y el Océano Pacífico en el noreste y con Venezuela y Brasil al este. Eh, es decir que administrativamente se cuenta con un número de municipios y territorios locales, así como con condados y provincias, a través de 32 departamentos y un área metropolitana. También cuenta con una población mestiza, debido a que Colombia pasó de tener poco más de 12 millones y medio de habitantes en 1951 a 49 millones de personas que la habitan hoy en día. Y en su mayoría, pues la componen en sus zonas urbanas. Hay un importante número de campesinos y también comunidades indígenas, lo que contribuye en su población mestiza, a lo que la componen también personas afrodescendientes. Tiene una política bipartidista, el Partido Liberal y el Conservador, herencia de la lucha independentista de los suramericanos. Es un país pluricultural, es decir, la riqueza cultural de Colombia viene dada por el mestizaje propio de la época colonial americana entre indios, personas negras y personas blancas que se han mezclado.
Y los aspectos negativos con los que cuenta el país son primero con la corrupción, que viene siendo un problema bastante recurrente desde hace 40 años, incluso con la guerra de la coca. El desempleo, que a inicios del año 2017 la tasa de desempleo se ubicó más o menos en un 11,7, casi 12%, de acuerdo a los datos del Departamento Nacional de Estadística de Colombia. La pobreza, porque de acuerdo al mismo departamento, el índice de pobreza multidimensional era más o menos del 20% hasta el año 2015. Y tenemos también la discriminación, que más o menos en el 2011 el Estado de Colombia, debido a estos problemas de discriminación, tuvo que aprobar una ley contra esta misma por motivos de raza, género, religión y hasta sexo. Tiene problemas muy recurrentes con respecto a la drogadicción, puesto que la mayoría de usuarios de drogas en Colombia son incluso entre los 10 y 24 años, lo que puede generar también desempleo, deserción escolar y delincuencia. Por lo mismo, también uno de los problemas recurrentes es la delincuencia juvenil, y también tiene sus derechos humanos en conflicto debido a la corrupción y el narcotráfico recurrente en el país. Y finalmente, su estructura de gobierno dicta, ¿no?, en una carta magna colombiana en la que se escribe o se describe como un país o un estado organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Y por último, pues la organización territorial es de 32 departamentos y un distrito capital, que es el de Bogotá, todas con cierta autonomía, pero aún así unidas al gobierno central. Las elecciones de estos gobiernos son cada 4 años, pero no son al mismo tiempo que las presidenciales y las legislativas, sino un año corrido. Ahora vamos a hablar sobre el capítulo 2, en la cual se encuentra el contexto histórico. Como primer punto tenemos las doctrinas económicas. La doctrina económica en Colombia en el siglo XIX fue donde el Estado dominaba y el liberalismo económico tuvo una justificación doctrinal. Para este análisis, Colombia busca lo siguiente, busca 3 puntos. Como primer punto tenemos que Colombia es un país neoliberal que busca mediante la inversión de capital privada fomentar el crecimiento y el desarrollo del país. Como segundo punto, la economía de Colombia se encuentra en un estado emergente progresando y evolucionando, desde aspectos como el agrícola hasta el sector industrial, que a pesar de no encontrarse en un sector desarrollado. Como tercer punto, tenemos que Colombia debe encontrar un mejor equilibrio entre el Estado neoliberal y un intervencionista. En segundo punto, tenemos el proceso de globalización. Colombia entró a esta nueva ola de globalización en los 90, importando de todo, ¿no? Como el mundo realmente lo esperaba. Importaba carros, ropa, tecnología y hasta las políticas públicas. Sin embargo, Colombia sorpresivamente llega a exportar productos como son el café, los bananos y también el petróleo y el carbón, productos que hoy en día son sumamente importantes. Colombia, como diversos países, ha sido parte del proceso de transformación al cual se han sometido los estados debido a la globalización y el acelerado crecimiento de esta. Continuando, hablaremos sobre las etapas de la mundialización. Cuando hablamos de mundialización, nos referimos a la tendencia en la cual los países buscan integrarse y complementarse entre ellos, impulsado por los beneficios que pueden obtener de esto, como las políticas de inversión, las reformas comerciales o el desarrollo científico y tecnológico a través de los procesos en la que todos los países se involucran y forman una relación de interdependencia en diferentes aspectos. Pueden ser económicos, culturales, políticos, socioambientales, entre otros. Ahora veamos el punto sobre el sistema económico actual. La economía en Colombia se basa en un sistema de libre mercado, la cual se fundamenta en la producción e intercambio de bienes y servicios entre personas y empresas mediante transacciones monetarias, donde el precio es fijado por la oferta y la demanda. También hablamos sobre los 3 sectores juegan un papel muy importante en el desarrollo de la economía y en la entrada del ingreso a la nación, aportando un Producto Interno Bruto del país. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 2020 el sector primario representó el 12,9% del PBI, el secundario el 17,6% y el terciario el 69,5%. Ahora hablemos sobre el capítulo 3, sobre las variables macroeconómicas.
Como primer punto tenemos la producción. Se puede decir que la producción en Colombia se basa principalmente hacia las materias primas y posteriormente su exportación. Se puede ver cómo las exportaciones son de los productos como petróleo, el café, el oro, las flores, y la mayoría de esas exportaciones son petróleo refinado, los teléfonos, maquinaria, las medicinas, etc. Se puede decir que, al igual que el caso latinoamericano, la producción del país es principalmente de un carácter primario. Aún así, es preciso acotar la existencia de esos sectores de manufactura, servicio, electricidad, además de la agricultura y de los alimentos. Hablemos también sobre el empleo. Hablamos sobre el nivel de empleo, donde indican que en Colombia el salario mínimo por cada empresa es una brecha inevitable entre los trabajadores de la baja cualificación, ya que tanto rendimiento como el tiempo de trabajo no es igual, lo cual ocasiona discrepancias entre los trabajadores de las microempresas o empresas. Según la ley 2010, promulgada en el 2019, en la Constitución de Colombia se menciona la contratación de la población más joven, es decir, tratar de incentivar el trabajo en la población más joven, de esta manera reducir el costo laboral que se tiene. Hablemos sobre la inflación. En Colombia es habitual medir la inflación según las variaciones del índice del costo del consumidor. Sin embargo, este índice es representativo de la canasta de consumo de los domicilios e ingresos medios bajos. Como otro punto tenemos los productos comercializables y no comercializables. Al principio tienen la posibilidad de padecer alzas generadas como los shocks de oferta, shocks de demanda, cambios de productividad, desequilibrio distributivo, aumento de las tasas de cambio o costos externos. Y como otro aspecto tenemos, uno de los aspectos negativos de Colombia es el mal hábito de fijar los salarios no mediante la inflación esperada, sino por medio de la inflación pasada, con lo que no se hace más que acentuar el problema de espiral o inercia inflacionaria, la cual provoca una alza de costos en un bien elemental, implicando la reducción en la función de compra de un sueldo nominal. Pasemos ahora al capítulo número 4 acerca de las relaciones con el exterior. Primero tenemos el primer punto de integración económica internacional por el cual la integración internacional de este país pues permite a la economía encontrar mercados con oportunidades de comercialización, globalización, es decir, aunarse, ¿no?, a la globalización y un mejor posicionamiento de imagen nacional en un escenario internacional, tal como lo requieren los actuales modelos de negocios con el resto del mundo. Además, las relaciones de comercio exterior han cobrado especial importancia en los últimos años debido a la recuperación de las exportaciones del país de Colombia, siendo una estrategia fundamental de los gobiernos que impulsa el crecimiento económico. Colombia cuenta con una agenda activa integral de la Alianza del Pacífico, que promueve sus acciones conjuntas y coordinadas entre diferentes agencias y exportaciones. Esta alianza es un mecanismo de integración económica y comercial basado en cuatro pilares. eh, la libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas y un eje transversal de cooperación. Una estrategia de integración innovadora que también es flexible, que tiene metas claras, pragmáticas y que son coherentes con el modelo de desarrollo y política exterior del país de Colombia, así como de los países de la Alianza del Pacífico. Ah, la Alianza del Pacífico, como dato, fue establecida en abril del 2011 por los países de Chile, Colombia, México y Perú, mediante el Acuerdo Marco, que entró en vigor en julio del 2015, y con el protocolo comercial del que hemos mencionado, que entró en vigor en el 2016. Bien, ahora hablemos sobre la balanza de pagos en el mismo capítulo. En Colombia, la balanza comercial tuvo bastantes variaciones debido a su incremento en las importaciones, que fueron superiores a las exportaciones. Tomando como referencia el PBI del 2021, se observa un empeoramiento de su situación, debido a que pasa del puesto 87 al 97 en su ranking con respecto a otros países. En los últimos años, el déficit en relación a la balanza comercial se ha incrementado con respecto a años anteriores, algo similar a lo que pasó en el año 2011 en Colombia, en donde el superávit representó 1.927 millones de euros, es decir, el 0.8% de su PBI. Como tenemos ahí en pantalla,
se observa la tabla de balanza comercial de Colombia respecto a cada uno de los países con los que comercia. Y al costado tenemos una balanza comercial en la que vemos cómo se representa este déficit comercial y la comparación entre ambos es para poder visualizar de mejor manera cómo es que las importaciones han sido mucho mayores que las exportaciones, representando esto en su balanza comercial. Capítulo 5. Comercio internacional. Para ello vamos a empezar con la balanza comercial. Para ello hemos citado a DANE 2022, en donde nos dice que la balanza comercial de Colombia se ha mantenido en un déficit desde el 2014. Esto nos indica que Colombia prefiere ser un país más importador y más no exportador. Para ello, el principal producto de exportación en Colombia ha sido el café, las flores y el banano. Principalmente el café, ya que esto se colocó por un total de 2.523 millones de dólares en el año 2020. Luego también están las ventas externas, como las flores con 1.411 millones de dólares y el banano con 990 millones de dólares. También Colombia tiene un clima muy tropical, cuenta con variedad de altitudes. Esto hace que haya una amplia variedad de agricultura y por esa misma razón también estos productos mencionados anteriormente sean los más exportados. Y cabe recalcar que también hay otros productos que se exportan, tales como la caña de azúcar, la papa, el plátano y entre otros. Balance comercial con Perú. Colombia, respecto a nuestro país, ha sido el segundo país en economía que más invierte en Perú, después de Chile, lo que hace que estos países tengan una relación muy estrecha. También cabe resaltar que la balanza comercial entre Perú y Colombia no ha sido positiva para Perú. En el año 2004, Colombia tuvo un crecimiento notorio del 56,6% en base a las exportaciones. El flujo migratorio. En Colombia, en los últimos 30 años, ha tenido un crecimiento bastante estancado. Hasta ha llegado a ser el quinquenio del 2015 al 2020, donde actualmente el 3.7% de la población total representa el número total de migrantes internacionales. Para ello observamos la siguiente tabla, en donde los años 1990 al 2019, en donde el porcentaje de la población de migrantes más elevada fue en el año 2015, con un 0.30%, y respecto al 1990 con 1% de diferencia, y un porcentaje de migrantes más reducidos fue en el año 2005 con un 0.26%. Esto ha sido sacado del portal de datos sobre migración, y a través de los datos fueron sacados de ahí y fueron elaborados propiamente por los integrantes del grupo. Ahora hablemos sobre el capítulo 6, acerca de la desigualdad. Primero hablando sobre la distribución de la renta. Existen varias maneras de mirar la distribución de la renta en Colombia, como en muchos otros países también, pero si se ve por las regiones administrativas del país, se puede ver claramente un clásico ejemplo de centralización en Bogotá, que tiene más del 50% del valor de la renta nacional que la de su competidor más cercano, Antioquia, y su capital, Medellín, siendo la ciudad de Bogotá poco más que la ciudad y Antioquia una región.
tal y como lo vemos en el cuadro de desigualdad total y urbana, urbana y rural, a través de los índices de Tail y el índice de Gini, vemos el ingreso por hogares per cápita, vemos el ingreso promedio, el ingreso de personas ocupadas y gastos en hogares per cápita a través de una perspectiva nacional de 23 ciudades cabeceras y también otras, donde eh, efectivamente podemos ver ese clásico ejemplo de descentralización. También se puede hablar de las diferencias entre urbes y el campo, donde se pueden observar todo tipo de diferencias entre las rentas de los hogares de las urbes, en especial, como se muestra en el gráfico, pues si son cabeceras de su propia región. Bien, ahora vamos a hablar sobre el punto 6.1 acerca de la pobreza. Y es que, de acuerdo a muchos diarios, la pobreza en Colombia es uno de los factores principales en cuanto a su debilitamiento para el crecimiento económico. Esto se demuestra en las diferentes encuestas que realiza su organismo de estadística e informática, ya que muchos sectores de la sociedad, por así decirlo, baja, tienen problemas en cuanto a su canasta familiar. ¿Por qué? Porque se han visto golpeados a través de la pandemia en la transición 2019-2020 e incluso 2021, siendo golpeados económicamente desde distintos ángulos, y aún así habiendo desempleados en la época que se consideraba como recuperación progresiva. En este gráfico vemos cómo se desarrolla la situación de la pobreza del 2019 al 2022 en marcos generales. La barrera, o digamos, el punto de inflexión 2019-2020, donde la línea de pobreza monetaria y la línea de pobreza monetaria extrema se eleva un poco, tan solo un poco, como lo podemos ver ahí, y eso es lo que significa es que en términos generales está bien, pero aún así el índice de la pobreza monetaria aumenta en 6.8 puntos porcentuales, es decir, del 35 al 42%, lo que significa que deberíamos de considerar mucho mejor la incidencia de la pobreza, el análisis de la incidencia de la pobreza y por qué razón se hizo más grande, aunque aún así la línea de pobreza monetaria haya aumentado. También vemos la incidencia de la pobreza monetaria extrema, que aumentó también en 5 puntos porcentuales, y el índice de pobreza por sexo, ¿no? Entre hombres y mujeres. Bien, continuaremos con el capítulo 7 sobre las estrategias de crecimiento. Como punto número 1 tenemos impulsar las exportaciones. Como bien sabemos, el sector de las exportaciones ha tenido muchas ventajas y motivos para que los países puedan invertir y puedan centrarse en este sector para que sea fuente de crecimiento y desarrollo, ya que de esa manera les va a permitir aprovechar las ventajas comparativas de cada país y también a obtener un beneficio para todos los países involucrados en las exportaciones. Reducir el déficit fiscal y expansión del consumo público. En los últimos años, el consumo público ha sido uno de los principales problemas económicos en el país de Colombia, ya que se han presentado pensiones, transferencias, sin considerar aquellos ingresos tan importantes para el país, ya que no fueron suficientes para solventar los gastos. Esto llevó a un incremento del déficit fiscal y también a la deuda pública de este país. Sin embargo, para dar solución a este problema es presentar una reforma tributaria que esté enfocada en la reducción de las tasas impositivas, también de las empresas y de los individuos. En el ahorro y mercado de capitales, los ahorros en las familias representan una porción muy importante para el ingreso y de esta manera su consumo inmediato se ven afectadas ya que no cuentan con los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades futuras. En Colombia hace falta la cultura de ahorro y las bajas tasas de ahorro, que esto ya se viene dando desde los 90,
De esta manera se restringen lo que es el proceso y el crecimiento de la economía nacional de este país. Es por ello que el gobierno viene presentando diferentes estrategias para mejorar esta situación. Sin embargo, estas acciones no han sido lo suficientemente necesarias, lo suficientemente buenas, ya que no representan una verdadera solución para este país. Se han ido presentando diferentes problemas financieros y se espera que se mejoren las entradas de capitales del país, ya que con esto va a poder ampliar los créditos destinados al mercado doméstico y de esta manera apostarán un ahorro, un crecimiento económico para el país, también se va a dar a largo plazo. Bien, cooperación internacional. Principales países o actividades de cooperación. Colombia es un país que tiene diferentes tratados como lo que es la Comunidad Andina de Juto, conformada por Bolivia, Perú y Ecuador. Colombia también tiene un extenso comercio con Chile, con México, Venezuela y los Estados Unidos. Asimismo, este país también firmó 105 tratados o convenciones internacionales en materia ambiental. Todo ello incluye en el Tratado de Antrácita y el Tratado Parcial de Armas Nucleares y Convenciones para la Biodiversidad. Otro de los tratados que firmó es el Tratado de No Proliferación Nuclear y también el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Sobre la cooperación internacional con Perú, cabe destacar sus dos últimos programas. El Programa Bilateral de Cooperación Sur-Sur, del periodo 2019 al 2021, integra 13 proyectos que corresponden a los sectores de turismo, el sector medio ambiente, seguridad pública, educación, derechos humanos, desarrollo social, la salud, la participación política y la sociedad civil, ciencia, tecnología, convirtiéndose así uno de los acuerdos más importantes entre Colombia y Perú. También está el programa de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre la República del Perú y la República de Colombia, que se da desde el periodo 2022 al 2024, donde da paso a la aprobación de 10 nuevos proyectos que van a permitir a estos países mejorar sus relaciones y también las diferentes materias. Principales recursos naturales, ambientales y energéticos. Bien, empezaremos por los recursos naturales y ambientales. Colombia es un país que posee una gran variedad de recursos naturales debido a su diversidad topográfica. Estos recursos naturales han sido aprovechados por el ser humano y también para satisfacer sus necesidades. Este país cuenta con un gran potencial de recursos energéticos como el carbón y principalmente está el Guajira. La explotación de estos ha significado un gran incremento en la economía nacional, ya que genera mayores ganancias, genera mayor cantidad de divisas también. Dentro de otros recursos de exportación también se encuentra el oro, el petróleo, el gas natural, el platino, las esmeraldas, entre otros. Este país cuenta con una larga variedad de pisos térmicos. Estos pisos permiten una existencia importante de producción agrícola y ganadera. También Colombia cuenta con una industria forestal como la pesca. Estos recursos son muy importantes para este país. En los últimos años, Colombia como principal cultivo tuvo el café, el cacao y el plátano.
Eh, y actualmente el cultivo del café se emplea en sistemas agroforestales, ya que esta técnica va a permitir combinar la producción del café con los cultivos de plátano o cacao. Y de ese modo se va a poder conservar y asegurar el mejoramiento del mismo suelo y también diversificar la producción. Bien, principales recursos energéticos. A lo largo de los años, la mayor parte de la energía del mundo ha provenido siempre de los combustibles fósiles. También esto ha traído como consecuencias graves el calentamiento global, ha afectado a la salud de las personas y también a nuestros ecosistemas. El agotamiento paulatino de estas fuentes de energías tradicionales se han combinado con la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de esa manera garantizar la salud en general de las personas, dando lugar a que ya no se siga contaminando y se está obligando a muchos países, no solo Colombia, a buscar soluciones energéticas innovadoras. Colombia no es un país ajeno, sino que también se está sumando a contribuir con el logro de estas metas para mejorar y contribuir al cambio climático, a la descarbonización de la electricidad, para que haya una transición energética y de esa manera buscar mejores alternativas de producción de energía a través de los recursos renovables que se van a obtener de la energía a través de un correcto proceso. Para ello se encuentra lo que es la energía solar, la energía de biomasa, la energía hidráulica también, la energía eólica, la energía de los océanos y la energía geotérmica. Conflictos bélicos. Según la historia de Colombia, se relata que ha estado marcada por varios conflictos armados. Estos han sido causantes de la desigualdad en la distribución de las tierras, la falta de la participación política, que con todo ello ha dado como consecuencia la violencia y la lucha armada. También existieron diferentes grupos armados que han justificado el uso de violencia como un método para hacer un cambio en la sociedad. Esto ha generado una ruptura a las desigualdades sociales. Cabe destacar que entre los años de 1974 a 1990, Colombia se ha visto marcada por varias reformas constitucionales, en la que se encuentra la famosa reforma agraria, que esta tenía como objetivo permitir el acceso a las tierras. También está la reforma de la intervención estatal, que da paso a la liberación económica. Esto también ha traído graves consecuencias como el deterioro de la estructura social, el incremento de las tasas de interés y el aumento de la especulación y también de la concentración empresarial. En la actualidad, Colombia ha desarrollado 6 conflictos armados, donde 3 de ellos son del Estado colombiano y los últimos 3 son de grupos armados. Muchas gracias. Muy bien. Y eso sería el final. Muchas gracias por su atención y esperamos que esta información, este análisis del país de Colombia les haya permitido entender un poco más su situación, tanto económica como social, como geográfica, y lo puedan compartir con muchas más personas en su entorno. Muchas gracias.